Muy buenas a todos, incluyendo a usted, profesora, espero se encuentre muy bien y a cualquier persona que entre a este video. Mi nombre es Ricardo Marcano y a continuación les vengo a hablar sobre los elementos del incumplimiento culposo de una obligación. Sin más nada que añadir, continuaré. Para empezar con este video tengo que definir cuáles son los dos elementos principales que se encuentran en el incumplimiento culposo o en el incumplimiento de una obligación como tal. Está el elemento natural objetivo, el cual se basa en el incumplimiento total de una obligación. Este se encuentra en el artículo número 1271 del Código Civil venezolano. Luego se encuentra el elemento natural subjetivo, el cual tiene su basamiento teórico prácticamente en la culpa del deudor de una obligación. El antiguo jurista llamado Levy definía a este tipo de elemento como la violación directa a la confianza legítima que nace de una obligación. En cambio, el jurista Planiol definía a este tipo de elementos como llanamente la violación a la obligación previamente consensuada. Luego vienen las clases de culpa, las cuales son tres. La primera se basa en el tipo de acción que se realiza o que se presenta, la acción de no hacer o la acción de hacer, es decir, la acción negativa o la acción positiva. En conceptos que se pueden relacionar muy fáciles son la negligencia y la imprudencia. La negligencia está muy arraigada, muy relacionada a la acción negativa, en cambio la imprudencia está muy arraigada y relacionada con la acción positiva. Sin embargo, algo que tiene muy concordante con la negligencia y la imprudencia es que en los casos de incumplimientos de obligación, su presencia tiene el mismo norte o el mismo desarrollo, el cual es el incumplimiento de la obligación como tal. Luego viene la segunda clase, la cual se basa en la intención o no de la persona, del deudor. Es decir, esta clase o la segunda clase nos habla o define que depende mucho de lo que la persona quiso hacer. Si se encuentra el elemento del dolo o o también conocido como la intención de no llevar a cabo el cumplimiento de la obligación, o si se basaba más que todo en el carácter culposo, el cual previamente se estableció o previamente acabo de mencionar, el cual son la imprudencia y la negligencia. Y como tercer punto, tercera clase de culpa, mejor dicho, está la gravedad de la culpa. La primera es la culpa grave, la cual es inexcusable para la persona que lo cometió. Resulta cuando una persona no presta realmente el cuidado necesario a los asuntos y negocios propios. Posteriormente se viene la culpa leve, en la cual una persona no presta el verdadero cuidado necesario para situaciones no propias sino ajenas, pero que realmente deben importarle a un tercero también. Y por último está la clase de culpa levísima, la cual una persona no le prestó el debido cuidado a pequeños detalles, pequeñas características que solamente las personas muy astutas y minuciosas, pero que debidamente responsables, sí estarían muy pendientes y estarían prestándoles cuidado. Luego viene el carácter culposo. Este carácter culposo posa de tres ítems. El primero es que la culpa de una persona dentro del incumplimiento de una obligación se compone de un espectro general, el cual es la intención de no llevar a cabo el cumplimiento de la obligación o el carácter culposo previamente mencionado. Luego el segundo ítem se basa en percibir o evaluar el grado de culpa que realmente tiene la persona. Esto va a depender excesivamente del comportamiento y la actitud que tome el deudor posterior a su incumplimiento. Puede tomar una actitud realmente, como dicen, bajo perfil y caer en mora, un tipo de intereses sobre el crédito, diferentes herramientas, o puede distenderse y no mostrar ningún tipo de intención en cubrir
la deuda previamente establecida. Y como tercer ítem se encuentra un punto, el cual previamente acabo de mencionar, que son las clases de culpa. Hay algo muy importante que acotar, algo bastante sensible, y es que en materia contractual el deudor responde por dos tipos de culpa, la culpa grave y la culpa leve. Sin embargo, en materia extracontractual el deudor responde tanto por la grave, por la culpa leve y por la culpa levísima. No hay ningún eximiente en materia extracontractual. Prosiguiendo, empieza el caso fortuito. El caso fortuito y de fuerza mayor está muy complejo y muy discordante en materia doctrinaria y legal venezolana. Tanto en códigos como en leyes especiales se suele confundir mucho y muchas veces se equipara tanto al caso fortuito de la fuerza mayor como cosas iguales, y son totalmente diferentes, o por lo menos tienen una diferencia muy marcada con la cual evaluar en los casos prácticos. El caso fortuito tiene la particularidad de que pudo haber sido previsto o pudo haber sido prevenido de alguna forma por la persona que llegó al incumplimiento de la obligación. Tal sería el ejemplo de una persona que va manejando por la calle con su automóvil y al llegar a un semáforo va pasando un peatón. Al ver esto, la intención de la persona no es arrollar a la persona, pero tiene un carácter culposo inmerso, el cual es la negligencia, mejor dicho, en el cual al intentar frenar, justo en ese momento se da cuenta que su automóvil no tiene frenos, no tenía los frenos en óptimas condiciones, y tristemente arrolla y atropella al peatón. Claramente no existe dolo en esta ocasión, sin embargo pudo haberse previsto o prevenido si tan solo hubiera estado pendiente realmente del cuidado de su automóvil. Y luego se encuentran los casos de fuerza mayor, los cuales se tiene que establecer doctrinariamente, o la doctrina, disculpen, realmente lo preestablece, que en ningún caso de fuerza mayor realmente demostrado, que eso es un punto que hablaré más adelante, se puede reclamar el cumplimiento de una obligación, ya que los casos de fuerza mayor son aquellos normalmente implícitos o que tienen una relación muy recurrente con los catástrofes y desastres naturales. Un ejemplo de esto sería un terremoto en el cual un muro pudo haber impactado o pudo haber lesionado a una persona o pudo haber impactado de lleno con un automóvil ajeno, y realmente ahí no hay una obligación a quien poder darle una responsabilidad extracontractual. Por eso los casos de fuerza mayor, nunca en ningún caso que se haya demostrado se puede pedir el cumplimiento de una obligación. Posteriormente viene el hecho del principio, también llamado acto del Estado. Esto tiene un carácter muy de derecho público y está muy presente en los contratos de origen o de naturaleza administrativa. El Estado, para llevar a cabo todos sus proyectos, obras públicas y demás acciones por bienestar o beneficio del ciudadano promedio, regularmente baja su estatus de Estado a persona jurídica para negociar con los pares, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas o conjuntos de estos. A estos se los conocen regularmente como los contratistas de obras públicas. En el mismo momento en el que el Estado baja su estatus, puede realmente negociar de forma objetiva con este tipo de personas o con este tipo de contratistas, como previamente lo acabo de mencionar. Sin embargo, la ley le da una herramienta al Estado para que en el mismo momento en el que observe o bajo su apreciación considere que los contratistas o el conjunto de personas con las cuales había negociado previamente están intentando aprovecharse del Estado en esta situación, el Estado puede retomar su estatus de Estado como tal y puede hacer caer el peso de la ley en los contratistas. Algo
una acción muy recurrente en el hecho del príncipe es que a mitad de la vigencia de un contrato, de una negociación, pueden modificar por completo muchas cláusulas y contenidos que hayan preestablecido originalmente en el contrato y en su negociación. En muchas ocasiones realmente el Estado se aprovecha de esto para no salir perjudicado por a sí mismo y prefiere lesionar los derechos del contratista. En algunos casos puede caer mucho en la subjetividad de los representantes del Estado y de los órganos de este. Sin embargo, correctamente aplicado, evita que el ciudadano promedio o el contratista se quiera aprovechar de la nación a través del Estado y sus recursos. Luego viene el tercero y el acreedor junto al tercero y el deudor. En la relación de créditos existe normalmente el acreedor y el deudor, o pueden ser muchos acreedores y un deudor, o muchos deudores y un acreedor. Existe la posibilidad jurídica en la que una tercera persona pueda intervenir en la relación jurídica de estos dos. Un tercero o una tercera persona puede asumir la deuda que tiene el deudor original con el acreedor original, cancelar esta deuda, y los efectos inmediatos que tiene este tipo de acciones es la extinción de la obligación original del acreedor y el deudor. El acreedor no puede oponerse a esto siempre y cuando el pago del tercero pueda cubrir por completo el crédito o la deuda que tiene previamente establecida y que pueda evitar que el deudor original caiga en mora. Ahora bien, posterior a extinguido la primera relación de crédito, el tercero en ese momento pasa a ser el nuevo acreedor del deudor y pueden haber dos opciones. Recordemos que el derecho civil es un derecho privado y puede relajarse entre las partes. Va a depender mucho de qué tipo de relación tengan el deudor y el tercero que había intervenido previamente o de las decisiones realmente de los dos. El deudor puede optar por dos cosas. Puede reconocer este pago y puede comprometerse a una nueva obligación de pago, o puede realmente ignorar el hecho de que ya se haya extinguido la obligación a través de ese pago. Y el tercero tiene herramientas jurídicas para hacerse pagar con este deudor, o simplemente puede pasar por alto esto si es alguien de confianza, como regularmente suele ser, y relajar el derecho y los preceptos del Código Civil y básicamente haber extinguido la obligación original y concluir la relación jurídica. Luego viene el pago a tercero. El tercero no solamente puede actuar legalmente como aquella persona para que pueda cancelar una deuda original, también puede ser quien recibe del deudor el pago. Para el pago al tercero prácticamente lo único que cambia es que el tercero es el nuevo destinatario del pago del deudor. Este puede ser facultado o por la ley o por el acreedor original. Muchos casos recurrentes o los más comunes son por causas de que el acreedor haya podido morir o simplemente haya sufrido algún tipo de accidente que lo hayan dejado incapacitado para poder recibir el pago. Recordemos, como acabo de decir, hay dos tipos de formas para legitimar que este tercero pueda recibir el pago, tanto por la ley como por el acreedor como tal. Y por último se encuentra la pérdida de la cosa debida. No sé si recuerdan que en caso fortuito y fuerza mayor les dije que había un punto en el cual los iba a volver a mencionar. Este es el tema en el cual vuelven a mencionarse mucho caso fortuito y fuerza mayor. Recordemos entonces que en los casos fortuitos no siempre, gracias a estos casos fortuitos, se puede eximir el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, en la mayoría de casos, pues pueden cumplir este rol. En la pérdida de la cosa debida, siempre y cuando se demuestre que haya sido por caso fortuito funcional o suficiente o por fuerza mayor, el acreedor no puede reclamarle al deudor el pago de este tipo de obligación. Ojo, es muy resaltante que la carga probatoria en este tipo de casos recae en la figura del deudor.
ya que al acreedor le basta con simplemente demostrar judicialmente en el proceso que previamente existía una relación jurídica de acreedor y deudor. Sin embargo, lastimosamente para el acreedor, si el deudor logra demostrar que no tuvo un carácter culposo real, o que realmente no fue culpa de el perder la cosa en la cual había una deuda encima, el acreedor no tiene herramientas suficientes o no dispone de la capacidad legal para hacerse pagar con la cosa que el deudor perdió. Eso fue todo en esta ocasión. Espero les haya gustado, hayan podido entender, hayan podido tener una buena comprensión de todo el tema. Esta fue mi exposición. Espero haya cumplido sus expectativas y bueno, sin más nada que agregar, nos vemos en la próxima.